Buenas noches para toda la gente que nos acompaña la noche de hoy aquí en Cita con el Más Allá, en este canal. Rubén Flores, la voz del Más Allá. Les damos la más cordial de las bienvenidas en esta excelente noche. Tenemos historias increíbles que narrarles la noche de hoy, así que les recomendamos que no se vaya a descuidar por nada del mundo porque estará increíble este programa. Bienvenidos, muchachos, estamos desde San Luis Potosí, México, para todos ustedes. Mi nombre es Rubén Flores y vamos a estar con ustedes en este gran programa que tenemos preparado para todos ustedes en esta noche. Bienvenidos, saludos a toda la gente que se ha suscrito en estos últimos días, que nos ha estado mandando sus comentarios, que nos ha escrito a las diferentes redes sociales que manejamos para todos ustedes. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros aquí en este programa, a La Voz del Más Allá. Muchas gracias para todos y pues bueno, déjeme decirle que tenemos algunos saludos que mandar que tenemos por aquí, que nos encargaron bastante. Saludos para empezar a mi buen amigo Luis de Papás Tobis, le mando un saludo bien especial que siempre está al pendiente del programa. Al tío Jando también le mandamos un gran saludo, a Male también que siempre está en contacto y que siempre está al pendiente del programa de La Voz del Más Allá. Muchas gracias. Mira, Marcos Calderón, saludo para la familia Calderón de Santa Rita. Tania López, saludos. Raúl Espinosa, excelente programa. Rubén manda saludos a Rolo, Axel y Kevin de la Colonia Polvorín. Saludos a Verónica, saludos desde Pavón, te escucha José Manuel Mejía Arévalo. Dice por aquí Marco Loredo, saludos a todos los que están conectados. Gracias para todos ustedes, qué bueno que nos están acompañando en esta gran noche de La Voz del Más Allá. Espero que toda la gente se suscriba, active la campanita también para que les avise cada que hay un programa, y ojalá que toda la gente pueda compartir esta transmisión ahí en sus diferentes redes sociales. También nos puedes encontrar lo que es en TikTok e Instagram como Rubén Flores 97, y en Facebook tenemos una fanpage donde tú nos puedes mandar tus historias por medio del inbox, es Rubén Flores 97.7, ahí le das me gusta, me mandas tu inbox, ya sea con fotografías, videos o con las historias que quieres que narremos aquí en La Voz del Más Allá. Así que pues bueno, bienvenidos todos, muchachos, qué bueno que nos están acompañando. Saludamos a toda la gente que nos está escuchando en este momento. Nos gustaría bastante que aquí en los comentarios nos pusieras dónde nos estás escuchando, con quién estás compartiendo el programa, para mandarles sus saludos correspondientes. Así que gracias a todos ustedes, qué bueno que nos acompañan. Vamos a iniciar con la primera historia de la noche, así que bienvenidos a La Voz del Más Allá. Como de costumbre me voy a dormir un poco tarde, pero en esta ocasión el cansancio me llegó así como una ráfaga. De un momento a otro sentí que mis párpados pesaban. No tuve de otra, me quedé dormida. No sé qué horas serían o cuánto tiempo había pasado, pero de un momento a otro despierto con esa sensación de que alguien ha llegado a mi habitación. Mi esposo está de viaje y no tenemos hijos, ni mucho menos mascotas, así que no tiene por qué haber nadie allí. Pero sí que lo hay. Es un hombre alto, o al menos su silueta, porque en medio de la penumbra no puedo identificarlo. Pensando que tal vez sea un sueño porque no tiene por qué haber nadie allí, froto mis ojos intentando despertarme. Pero lo que estoy viendo es real. Quiero gritar y pedir auxilio porque entiendo que se ha entrado un ladrón o tal vez algo peor. De mi boca no sale sino un pequeño jadeo que no se escucharía ni siquiera si alguien hubiese al lado mío. Aquella sombra se disuelve y pienso para mí que tal vez es una pesadilla muy real, pero no es así. La sombra aparece bajo mis mantas y va subiendo como si fuera una ola oscura que se puede transformar a su antojo. Cuando llega a la altura de mi pecho, se descarga con fuerza y siento que me ahoga. Siento que pierdo la respiración y que va a destrozar mi pecho. Intento luchar, intento huir de aquello que me tiene bajo presión. No soy capaz, es mucho más fuerte que yo. Siento cómo me duele el pecho. Escucho cómo crujen mis huesos con aquel peso insoportable para mí. Lo que hay encima empieza a susurrar. Susurros que yo no entiendo, pero que me causan un terror indescriptible. Es tanta la opresión que siento sobre mi pecho, que sé que voy a morir ahogada. Pero de un momento a otro, la sombra o ese hombre que es una sombra, se levanta de mi pecho
y me deja tomar una bocanada de aire. Cuando lo hago, eso suelta una carcajada tan fuerte y aterradora que retumba por toda la habitación. Pero es solo una fracción de segundos, solo es una bocanada de aire y aquello se vuelve a descargar sobre mi pecho con una fuerza que no sé aún hoy en día entender cómo pude aguantarla a mi frágil cuerpo. Cada que me daba un respiro, esa simple bocanada de aire volvía también esa risotada siniestra, como si disfrutara con el suplicio que me estaba causando y con el terror que despertaba en mí. No sé cuánto tiempo pasamos en aquel juego macabro, donde eso, lo que fuera, me dejaba respirar o al menos tomar un poco de aire y volvía con más fuerza, con más ímpetu sobre mi pecho. No sé a qué hora se pudo haber ido de allí, solo sé que ya clareaba el día. No sé si me desmayé o me quedé dormida por la cansada que estaba. Cuando desperté, ya el sol estaba por las ventanas alumbrando en todo su esplendor. Me senté en la cama pensando para mí misma que tal vez había sido una pesadilla muy real, pero al ver mi pecho pude notar todos los moretones que tenía de la fuerza que aquello ejerció sobre mí. No había sido una pesadilla, algo me había visitado, algo que no era un ser humano, solo podía ser un demonio. Mi esposo volvió 2 días después. Las noches siguientes no me ocurrió nada parecido. Debo confesar que dormí poco con el temor que aquello volviera a visitarme, pero nunca más volvió y espero que nunca lo haga. Gracias de verdad a toda la gente que siempre nos hace el gran favor de mandarnos sus historias. Les mandamos un gran saludo desde San Luis Potosí, México. Así que bueno, ojalá que nos puedas apoyar y puedas suscribirte aquí a mi canal Rubén Flores, La Voz del Más Allá, y también seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. TikTok e Instagram estamos como Rubén Flores 97 y Facebook estamos como Rubén Flores 97.7 para que nos sigas. Si nos quieres mandar alguna historia, si quieres mandar algún audio tú narrando tu historia, eso también estaría increíble para nosotros. Así que continuamos con más en esta gran noche de Cita con el Más Allá. Vamos con la siguiente historia. Por la carretera que llevaba a la colonia de Los Naranjos, ocurrió en una casa un suceso lamentable. Un grupo armado entró en casa y se llevó a 2 hijos y al padre de familia, menos a la madre. A esta la golpearon y la dejaron allí. Sobrevivió de milagro a heridas graves en la cabeza. Estuvo en el hospital por más de 2 meses, pero al recuperarse, volvió a aquella casa que quedaba a bordo de carretera. Decía que debía esperar a su esposo e hijos, y no los iba a abandonar por nada del mundo. A pesar que algunas semanas después le avisaron que sus hijos y esposo los habían encontrado muertos, aunque estuvo en el entierro de los despojos de sus familiares, volvió a la casa a esperarlos. Los vecinos más cercanos dicen que la veían todo el día sentada en la entrada de la casa. Todo lo que pasaba por la carretera la veía allí. Parecía como si hubiera enloquecido. No parecía que se bañara, ni mucho menos que comiera algo, así que muy pronto murió. Una tarde la encontraron sentada en esa silla mirando al horizonte muerta. Le dieron cristiana sepultura y así aquella mujer dejó de estar allí cada tarde, cada día, esperando a su familia, o al menos en cuerpo, porque su alma siguió estando sentada en esa silla todas las noches. Cuando oscurecía, el fantasma de aquella mujer aparecía allí esperando a sus hijos y a su esposo muerto. Una noche un joven se atrevió a traspasar los umbrales de aquella casa, creyendo que tal vez el alma de la mujer lo que custodiaba era alguna riqueza. Aseguró el joven que al entrar no vio a la mujer o al espíritu, pero al estar dentro de la casa ya estaba derruida porque sus puertas y ventanas se habían caído a través del tiempo. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. También sintió esa sensación de que alguien estaba detrás de él, de que alguien lo observaba. Volteó a mirar y efectivamente en la puerta de la casa estaba esa mujer parada, o al menos su alma. Al verla a ella, dio un alarido que parecía de tristeza, pero también que causaba terror indescriptible. El joven salió corriendo de allí, tirándose por una ventana, porque no quiso pasar por la puerta donde estaba parada aquella mujer fantasma. 3 días después,
Murió la madre del joven como si aquel fantasma hubiese cobrado por la osadía que él había cometido. A partir de ese momento, se empezó a decir que quien entrara en esa casa y viera el fantasma de aquella mujer, uno de sus familiares o amigos cercanos moriría muy pronto. Con el tiempo, aquella casa se le fue consumiendo la maleza. Nadie se atrevía a poner un pie allí porque sabían lo que podía ocurrir. Cuentan las personas de la región que años después de lo que le ocurriera a aquel joven y de otras historias que se contaban de aquellos que habían entrado a esa casa, vieron aparecer la mujer fantasma. Dicen que un periodista o investigador de temas paranormales llegó por allí. Iba preparado con cámara de filmación y grabadora para captar todo lo que allí pasara, aunque las personas del pueblo le advirtieron que esa era una muy mala idea. El fantasma de aquella casa en verdad tenía poder. Aún así, él decidió que tenía que investigar a pesar de que ese era su trabajo. Era escéptico en aquel tipo de temas. Creía que la mayoría de esos casos, por no decir que en su totalidad, provienen de la mente de las mismas personas o por creaciones de vecinos que quieren que nadie se acerque por allí. Como era bien sabido que la mujer fantasma se aparecía más que todo en las noches, el periodista dejó para subir después de que habían pasado las 7. Entró en la casa. Ya no tenía puertas ni ventanas como narramos antes y se instaló dentro de la casa con su cámara y su grabadora. Se quedó esperando que en algún momento apareciera la mujer fantasma. Llegada la medianoche y mientras estaba dormitando en una vieja silla, escuchó pasos crujir en el piso, que aunque viejo, todavía conservaba su entablado. Se puso alerta y la vio aparecer de inmediato, sacó su cámara y empezó a filmar. También obturó su grabadora de mano. Estaba satisfecho por lo que estaba pasando, pero con la mujer llegó un frío que le subía por todo el cuerpo y le hacía temblar como si tuviese una fiebre de más de 40 grados. No podía ser el clima, allí era cálido. En aquel momento entendió que era ese fantasma el que traía el frío, que lo hacía castañear con los dientes. Ella se plantó frente a él y con una voz que en verdad venía de ultratumba le dijo: «Lárgate de aquí y déjanos en paz». En ese momento él vio a otras personas detrás de ella, al parecer su esposo e hijos, pero también otros fantasmas, tal vez los familiares de los que habían osado entrar en aquella casa. Él tomó sus artículos y salió corriendo de allí aterrado por lo que acababa de ver y escuchar. El miedo que sintió nunca fue capaz de explicarlo. Era un terror infernal que lo invadió de un momento a otro. Cuando lo vio a primera vista, no sintió miedo, pero después que ella habló, su miedo fue irracional. Se fue al hotel del pueblo y de inmediato reprodujo lo que la grabadora tenía y volvió a ver el video de la cámara. Todo había quedado registrado, una prueba fascinante de que el fantasma de la mujer existía. Su felicidad era incalculable y de inmediato llamó a la ciudad para dar informe de lo que acababa de conseguir, pero allí la noticia que le dieron acabó con toda su alegría. Su madre acababa de morir. En ese momento entendió que el espíritu de la mujer sí se llevaba con ellos a los familiares de quienes osaban entrar en su casa. Aún así, a la mañana siguiente, llevó la grabadora y la cámara de filmación a los estudios de su empresa. Para su sorpresa y desilusión, en la grabadora no se escuchaba nada más que su propia respiración y en la cámara de video solo se veía la vieja casa sucia y abandonada. Todo lo que había grabado había desaparecido, pero su atrevimiento cobró la vida de su propia madre. Gracias a toda la gente que sigue con nosotros en esta gran noche de La Voz del Más Allá. Saludos para todos ustedes. Ojalá me puedan decir dónde nos están viendo, con quién están y también si nos hacen el gran favor de suscribirse aquí al canal Rubén Flores, La Voz del Más Allá. Regálanos un like también bajo esta publicación, compártela en tus redes sociales. Vamos a continuar con la siguiente historia. Así que continuamos. Gracias de verdad a toda la gente que sigue aquí con nosotros en esta noche. En algún tiempo aquella región fue conocida por la extracción de oro. También así se llevaron a cabo muchas muertes y venganzas por tan codiciado metal.
Se cuenta que en el paso de un pequeño riachuelo donde había una gran mina de oro, se empezaron a tejer historias inexplicables. Aunque el paso del río no era profundo, muchos hombres murieron allí ahogados. Se decía que el alma de los asesinados seguía en aquel sitio rondando y llevando con ellos a otras víctimas, pero también se decía que ese lugar tenía mucho oro, tanto el que había en la tierra como otro que se había perdido en las luchas de los mineros por obtener el que otros ya habían extraído. Es así que dos hermanos, los hermanos Moncada, decidieron ir a aquel lugar a buscar fortuna, ya que querían comprar una gran hacienda ganadera y no tenían un solo peso, pero con el oro lo conseguirían, al menos así lo pensaban. Cuando llegaron al poblado más cercano del río, los pobladores les advirtieron que era mejor que desistieran de aquel empeño, ya que aquel lugar en verdad albergaba malos espíritus y a lo mejor podrían no salir de allí con vida. Pero ellos no cambiaron de opinión y siguieron con su objetivo. Llegaron al caer la tarde a dicho lugar que en realidad les pareció poco interesante. Un paso por el río donde se podía cruzar con el agua hasta las rodillas. Aún así, armaron su tienda para empezar al día siguiente las labores de la búsqueda de oro. Cuando ya dormían, escucharon pisadas fuera y uno chapoteó en el agua. Los dos con la linterna en mano se levantaron a ver de qué se trataba, pensando que tal vez otros mineros también se hubieran aventurado a buscar oro en aquel lugar. Cuando se asomaron, vieron dentro del río una mula cargada, llevada por un hombre de cabestro. Al animal se le podía ver que lo que llevaba eran sacos de oro, pero este se iba regando por dos orificios que tenían los sacos. Los hermanos se quedaron petrificados sin saber qué hacer, pero de un momento a otro el hombre volteó a mirar donde ellos estaban. Al verlo, supieron que aquello no era bueno. El hombre en realidad era una calavera. Le dio una palmada al anca de la mula y ésta empezó a caminar, pero no se fueron por el camino, simplemente desaparecieron en medio del río. Un frío intenso los cubrió por completo. Aquello que habían visto en verdad era una aparición del otro mundo. Sin embargo, pudo más la ambición y se encaminaron al río, al lugar donde había desaparecido la mula y el hombre. Al estar allí, efectivamente vieron cómo el oro brillaba en los fondos del agua. Se agacharon para tomarlo con sus manos, pero cuando lo hicieron, unas manos desde el fondo del río los agarraron con fuerza y los hundieron. Aunque patalearon y se defendieron como pudieron, aquellas manos los llevaron al fondo del río, ahogándolos en el mismo paso del río donde tantos hombres perecieron buscando el oro. Al día siguiente encontraron los cadáveres de los hermanos, pero oro no se veía por ningún lado. La historia de los hermanos se siguió contando a través de los tiempos, al igual que otras historias de mineros que murieron allí, sin saber quién había cometido tan aterradores e inexplicables crímenes. Gracias a toda la gente que sigue con nosotros en esta gran noche, Cita con el Más Allá, aquí en mi canal, Rubén Flores, la voz del Más Allá. Le seguimos dando la bienvenida a toda la gente que en este momento pues ya está conectada, toda la gente que está en sus casas, en su trabajo, en su coche. Muchas gracias por estar con nosotros. También hoy le quiero mandar un saludo para toda la gente de la Guardia Civil, ahí donde están en el Impojube, aquí en San Luis Potosí. Les mando un gran saludo, que también siempre nos están viendo. Les mandamos un gran saludo. Muchas gracias, muchachos, por estar con nosotros cada noche de Cita con el Más Allá. Y pues bueno, les recuerdo que en las redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok, me encuentras como Rubén Flores 97 y en Facebook me encuentras como Rubén Flores 97.7. Espero que toda la gente nos regale un me gusta, espero que la gente nos pueda seguir en las redes sociales y sobre todo que te suscribas aquí a mi canal, Rubén Flores, la voz del Más Allá, y también que nos regales un me gusta y que actives la campanita para que te avise cada que hay un programa de la voz del Más Allá. Continuamos con la siguiente historia. Siempre saco a mi perro a pasear cuando cae la noche, cuando ya el sol se oculta entre las montañas. Se podría decir que es más noche que día. En esta ocasión nos alejamos un poco más de lo habitual por un sendero que iba rumbo a la montaña. Cuando ya estamos alejados de algunas casas, le quito el collar a mi perro y lo dejo que corra libremente, no porque sea agresivo,
sino porque en la ciudad no es permitido tener un perro de aquella raza sin collar. Él empieza a correr feliz de sentirse en libertad, pero de un momento a otro, entre unos arbustos empieza a gruñir algo que hay allí. Le ha molestado, debe ser algún animal, ya que él no es agresivo con las personas. Lo llamo por su nombre y voy a prisa a mirar de qué se trata, pero el perro empieza a retroceder asustado. Al igual que yo, me pongo alerta. Aquel animal no es fácil que se asuste con otro animal, así sea mucho más grande que él, así que lo que hay allí debe de ser algo bastante intimidante. Cuando miro al lugar donde está mirando a mi perro, veo un pequeño perro negro. Parece ser una raza chihuahua muy pequeñito para que asuste a mi animal, pero a medida que me voy acercando, ese animalito se va convirtiendo en uno más grande. Crece y crece tan grande que ya supera a mi perro. No es esto lo que más nos aterra, es ver la transformación de aquel ser desconocido, de aquel ser que tiene que ser un demonio. Cuando ya está tan grande como si fuese un caballo, da un gruñido infernal que retumba entre los arbustos y los árboles de su boca. Se ven a aparecer dos colmillos inmensos que más parecieran sables, y de su boca chorrea una babasa infernal, porque pareciese que fuera lava de un volcán ardiente, mientras sus ojos se ven rojos y chispeantes. En verdad, aquello tiene que ser el demonio. Da un gruñido que más parece un bufido salido desde el mismo infierno y se va sobre mí para atacarme. Mi perro, a pesar del miedo, le hace frente y se encara a él, pero este de un simple manotazo lo lanza lejos. Mi perro chilla dolorido y corre. Este enfrentamiento me ha dado el tiempo para huir de allí. Sé que mi perro me seguirá y efectivamente lo hace. Corremos a casa despavoridos, el perro por delante de mí. Mi fiel guardián tenía más miedo que yo de lo que acabábamos de ver, más de lo que había enfrentado, y sabía la poderosa fuerza de aquel demonio. Aquello nos siguió un buen trecho, gruñendo y llevándose por delante todo lo que encontraba a su paso. Entre más se acercaba, se hacía más grande, seguía creciendo y bufando como una fiera molesta. Solo cuando llegamos a las primeras casas, de pronto desapareció. Seguimos saliendo en las tardes, no tan retirados como en aquella ocasión, sin saber lo que en verdad vimos aquella noche y con temor de que en algún momento pueda volver a aparecer. Solo agradezco el coraje de mi perro, porque de no haberlo hecho, no hubiéramos tenido ninguna manera de defendernos de aquel ser del infierno. Gracias por leer mi historia. Muchas gracias a ustedes por mandarnos sus historias. Les mandamos un gran saludo a toda la gente que en este momento está conectada con nosotros. Esperemos que se sigan suscribiendo aquí a mi canal y también que nos regales un me gusta aquí bajo esta publicación y que compartas en tus redes sociales estas historias que tenemos para todos ustedes. Así que continuamos con más de las historias. El lugar donde nací y me crié es un punto específico para el pastoreo de cabras. También así, existen algunos caminos que las personas de la ciudad y de otras partes del país usan para practicar senderismo, aunque solo los más expertos y usados usan aquellos caminos, ya que son bastante encarpados y peligrosos. Nosotros los habitantes de aquel lugar conocíamos bastante bien dichos lugares. Sin embargo, habían sitios específicos que evitábamos precisamente por la peligrosidad de estos. Tratábamos de hacer algunas cercas para que las cabras no pastaran en aquellos lugares. Una tarde, específicamente que llovía a torrenciales, una de las cabras se había perdido. La buscaba con ímpetu, ya que deseaba llegar pronto a casa a guardarme de la lluvia. Así que me adentré en alguno de aquellos parajes más peligrosos, y es allí donde vi a un hombre con el traje habitual de un senderista, botas, sombrero y un morral a la espalda. A pesar de la lluvia y la distancia, le grité que ese lugar era muy peligroso, que saliera de allí, y le hice señas con mi mano que ¿a qué lugar debería de dirigirse? Pero el hombre ni me miró, simplemente siguió caminando en dirección al lugar que más peligroso era. Sin pensarlo, caminé directamente a donde estaba aquel hombre. Al llegar al lugar donde lo había visto, lo busqué con la mirada, pero allí ya no había nadie. Lo que sí encontré fue la cabra que estaba pastando bajo un árbol que salía dentro de unas rocas. Empecé a arrear a la cabra para que saliera de allí,
cuando una voz a mis espaldas me dijo: ¿es usted dueño de la cabra? Volteé para ver quién me hablaba, pensando que era el hombre que acababa de ver, pero tras de mí no había nadie. Sin embargo, la cabra miraba al lugar donde me habían hablado. Se le veía asustada y sin previo aviso se lanzó a correr por entre las rocas. Al segundo salto se fue a un precipicio y murió. De inmediato corrí a casa a avisarle a mi padre lo que acababa de ocurrir. Mientras lo hacía, volvía la mirada al lugar donde había caído la cabra, y allí pude ver al caminante que me miraba a la distancia y se despedía con su mano. Cuando llegué a casa le conté a mi padre lo que acababa de vivir. Él, sin preocuparse, me dijo que no había visto nada extraño. Aquel era el espíritu de las montañas y había ido por una de las cabras como pago por cuidarlas. No entendí nada. Nunca antes había escuchado algo así. Él, al ver mi sorpresa, me dijo que al día siguiente, en la madrugada, iríamos para que viera que allí no había ninguna cabra, ni rastros que un animal se le hubiese llevado o se le hubiese comido. Simplemente había desaparecido porque el espíritu de las montañas se la había llevado, y efectivamente, al día siguiente fuimos allí y la cabra no estaba, ni rastros de ella. Después de esto, pasé muchos años pastoreando cabras por aquellos lugares. De cuando en cuando veía aquel personaje a la distancia, con la seguridad que cada que veía a este personaje se perdería una cabra. Y ya fuera de las nuestras o de otros pastores, pero nadie se preocupaba porque sabían que quien se las había llevado era el espíritu de la montaña. Gracias de verdad a toda la gente que sigue con nosotros en esta gran noche. Muchas gracias por la atención que nos pusieron en este gran programa. Espero que les haya gustado. Y pues bueno, ya nos vamos a despedir. Muchas gracias a todos ustedes. Recuerden que se pueden suscribir aquí a mi canal, Rubén Flores, La Voz del Más Allá. Y también seguirme en mis redes sociales, tanto TikTok como Instagram. Estoy como Rubén Flores 97. Y Facebook estamos como Rubén Flores 97.7. Muchas gracias a todos. Que tengan un excelente fin de semana, que se la pasen muy a gusto y hasta la próxima. Desde aquí, desde San Luis Potosí, Rubén Flores, gracias, buenas noches.